Hola, buenos días en Montevideo, buenas tardes acá en España. Soy Mariano Martín Gordillo y bueno, es un gusto participar esta tarde en el evento de Inspira, allá en Montevideo, muy lejos de acá, como a 10.000 kilómetros de la Plaza de la Independencia, pero espero que si la comunicación nos funciona, aunque yo estoy acá en mi casa, pues podamos primero compartir algunas reflexiones sobre el título de esta conferencia, la educación en la red, y luego si acaso intercambiar también algunas ideas. En la portada de la conferencia he querido poner una imagen que de alguna forma ilustra la perplejidad, los interrogantes que genera esa relación, ¿no? La educación y la red. Hay un ratón, antiguo casi ya, un ratón alámbrico que penetra en un espacio casi escolar, algo así como un espacio de juego, podría ser el patio de un colegio, ¿no? Y no se sabe en este momento muy bien quién es el que está envolviendo a quién, si es las redes que simbólicamente estarían representándose en ese ratón las que están entrando en la escuela o son más bien la escuela la que está siendo en cierto modo enredada por este cambio histórico que supone pues, el advenimiento, la llegada de las TICs en el contexto educativo. Me gustaría empezar por una imagen eh, ya de 10 años, pero que muestra lo que en el siglo XXI ha supuesto la llegada de las TICs en el entorno escolar, ¿no? Es una viñeta de humor de Dino Salinas, publicada en la revista Cuadernos de Pedagogía de España, que habla de un hipotético simposio de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde alguien dice que, bueno, que esto de la enseñanza asistida por ordenador, si es que alguna vez ha de llegar, está muy bien, pero que nunca sustituirá la figura del profesor. El personaje está aquí atrás, fíjense en su mirada, en su ojo, piensa para sí mismo que quizás 500 años atrás, en otro simposio de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que pudiera celebrarse en el siglo XV, dos monjes estuvieran dialogando sobre un nuevo artefacto que llegaba, se llama imprenta, parece eficaz también, pero jamás podrá sustituir la figura del copista. Esta situación nos provoca esa perplejidad ante un cambio tecnológico que pueda significar mucho más que un cambio en cuanto a los modos de hacer en el trabajo educativo y quizás a una transformación mucho más radical en la propia figura de los docentes, de la escuela, de la institución en la que algunos de nosotros trabajamos. Siguiendo por esta presentación, a partir de viñetas más o menos humorísticas, otro dibujante español, en este caso Forges, nos lleva a un tiempo muy lejano, como podría ser el de la prehistoria, donde se hubiera imaginado lo que sería en el futuro la escuela. Me gusta poner muchas veces esta imagen de profesores porque a veces olvidamos que la escuela no es algo con natural a la condición humana, no ha existido siempre, sino que ha aparecido en algún momento, evidentemente bastante más reciente de la prehistoria, ¿no? Y ahí está la mujer diciendo qué idea, cómo lo llamarías, un montón de niños dentro de la caverna, y él oteando el horizonte, pues imagina un escenario en el que quizás esos niños a esa hora no tuvieran que estar en la caverna, sino que podrían estar institucionalizados. Me gustaría comenzar ahora sí un poco más en serio la exposición sobre lo que puede significar la escuela en la red, la educación en el tiempo de las TICs, aprovechando unas distinciones que hacen dos autores españoles muy relevantes en el campo de la sociología y de la educación, como son Javier Echeverría y Mariano Fernández Enguita, recordando algunas distinciones sobre la interacción social que ha tenido lugar históricamente, los modos en que desarrollamos esa interacción social y también el ritmo del cambio social. Primero hablaremos del espacio y luego del tiempo. Javier Echeverría dice que en el inicio de la condición humana, prácticamente en la prehistoria, los seres humanos se relacionaban en lo que él denomina el primer entorno. El primer entorno es un entorno próximo, físicamente próximo, no creado por los seres humanos, es seguramente el entorno en el que durante más tiempo más seres humanos han vivido. No digo más seres humanos en términos absolutos, porque eso ha ocurrido prácticamente en las últimas décadas, pero sí durante más siglos, durante más milenios, durante más tiempo, las personas vivían en lugares que eran muy limitados, que apenas pues recorrían a lo largo de su vida unos pocos kilómetros probablemente, conocían a muy pocas personas y el paisaje que los rodeaba era un paisaje básicamente natural. Es el entorno pristino de la naturaleza, prácticamente inmodificado, donde la transformación del hombre se adecua muy directamente a las condiciones del entorno natural. En cierto modo es ese entorno que los modernos, en cierto modo, añoramos y que nos agrada reencontrar cuando volvemos a esas zonas de campo, a esos lugares conservados, donde no ha habido alteración, o incluso cuando estamos pensando precisamente en las culturas originarias. Probablemente las culturas originarias en América representan ese contacto estrecho con el primer entorno donde todavía la técnica e incluso la socialización también tiene un carácter muy, muy limitado. Tras ese primer entorno, que insisto, sería
el espacio donde los humanos han vivido durante milenios, Javier Echeverría nos habla que aparece un segundo entorno, una especie de sobrenaturaleza, que es el espacio donde los seres humanos convivimos desde que aparece un cierto desarrollo técnico que genera las ciudades, que genera la comunicación física a distancia, que genera también las patrias, las religiones, todo aquello que está un poco más allá de esa relación próxima con personas que tienen nombre, que estaba prácticamente en la idea de la comunidad primaria, de la tribu, que era propia del primer entorno. En el segundo entorno nos encontramos en las ciudades, nos encontramos en los sitios donde cuando uno sale a la calle no conoce o no reconoce, no tiene que saludar a la persona con la que se la encuentra porque lo normal es no conocerla. El contacto con la naturaleza es muy, muy inmediato, probablemente allá en Montevideo, ahora que está terminando el invierno, los signos son excepcionales del fin del invierno, quiero decir, la cantidad de hojas de árboles que se pueden ver en el 18 de julio no son tantas como para advertir tanto el cambio de estación como podrían hacerlo las personas que vivían en el primer entorno antes de que las ciudades fueran desarrolladas. Estamos hablando, por tanto, de los tiempos de las últimas décadas y quizás también de los últimos siglos, pero muy recientemente, y esto sí que es verdad que prácticamente corresponde con nuestra biografía, con el final del siglo XX, con el principio del siglo XXI, Javier Echevarría dice que aparece un tercer entorno de socialización que es el que él llama el tercer entorno. Un tercer entorno que nos permite comunicarnos sin las restricciones que impone el espacio y el tiempo. En cierto modo, este evento en el que ahora mismo nos estamos encontrando es un evento que para ustedes allá en el Hotel Radisson está ocurriendo en el segundo entorno. Han quedado a las 11:30 de la mañana, allá en la Plaza de la Independencia, y creo que están, por si no estoy equivocado, en el Hotel Radisson, ¿vale? Sin embargo, yo estoy a 10.000 kilómetros de distancia, el espacio, por tanto, ya no es una limitación tan grande gracias a las TICs. Incluso tampoco lo será el tiempo, porque si esta conferencia, por ejemplo, ha sido grabada y otras personas en otro momento distinto la están viendo, la cuestión de la sincronía no es relevante tampoco para esta comunicación. Bien, es verdad que se trata de una comunicación básicamente unidireccional, más bien característica del modo de relación del segundo entorno, del modo de relación moderno, de la presencialidad física en el espacio y en el tiempo. Este advenimiento del tercer entorno supone además cambios muy importantes en las formas de relación entre los seres humanos, porque, por ejemplo, el límite clásico de las patrias y de las fronteras, en cierto modo, está desapareciendo, o por lo menos está siendo sustituido por otra manera de relación en la que eso no es tan relevante como podría serlo hace 4 o 5 décadas. Dirán ustedes, ¿y qué tiene todo esto que ver con la educación? Me gustaría hablar de educación en un contexto histórico y para ello me gustaría ubicar la escuela, la institución escolar que conocemos, precisamente en este ámbito de las relaciones espaciales entre los seres humanos y ahora también en el ritmo del tiempo, en el ritmo del cambio social, del cambio técnico y del cambio social. Y ahí he hecho mano de las aportaciones de otro autor, de Mariano Fernández Enguita, que él dice que, bueno, que aunque es obvio que la humanidad se caracteriza por la innovación, por el cambio técnico y el cambio social, el ritmo del cambio, asimismo, a su vez, ha cambiado. También el ritmo del cambio es diferente en cada momento histórico. Y así, durante milenios, habría habido un tiempo de cambio que está por encima de las generaciones, lo que él llama un cambio imperceptible, un cambio suprageneracional. Es decir, las personas nacían y morían en el mismo mundo. No porque el mundo no cambiara, sino porque lo hacía con un ritmo tan lento que no era perceptible de una generación a otra. Quiero decir, nadie se despertaba un día sabiendo que vivía, yo qué sé, en la antigüedad y de repente su hijo era consciente de que ya había llegado la Edad Media o que Europa y América estaban conectadas de un modo distinto a partir de 1492. Esas cosas no ocurren de una forma tan repentina en los tiempos del ritmo de cambio suprageneracional. Básicamente porque el ritmo de cambio técnico, que es un poco la base de todo esto, es lo suficientemente lento, insisto, de la edad del hierro, la edad del bronce, todo ese tipo de periodizaciones históricas, no se transforman con un ritmo tan lento como para poder ser percibido por una sola generación. Algo que sí sucede en un tiempo más reciente, estas distinciones no son precisas, no se les podamos poner poner exactamente fecha, ¿no? Pero en un momento en el que el ritmo de cambio se va acelerando y más o menos se corresponde con las generaciones, de tal forma que es posible advertir el cambio técnico, el cambio en el aspecto de las ciudades, en el mundo en el que vivimos, de una generación a otras. Incluso las ciudades nos evocan tiempos, pareciera que las ciudades se han parado en el tiempo de determinado momento, han tenido un momento de pujanza y pareciera que 50 años después han tenido determinada transformación, pero ya digo, con un ritmo de cambio lo suficientemente rápido como para, si no ser percibido en una misma generación, sí ser percibido con una escala histórica más corta, de una generación a otra.
Esto se correspondería, como va señalándose ahí en la diapositiva, con lo que Javier Echeverría llamaba el segundo entorno, la aparición de las relaciones presenciales en espacio y tiempo, pero que están relacionadas con el anonimato de las personas. Y dice Mariano Fernández Enguita que en las últimas décadas, en los últimos tiempos, y ya clarísimamente en este comienzo del siglo XXI, el ritmo del cambio al que asistimos es un ritmo de cambio intrageneracional. Es decir, el mundo en el que nace una persona no será el mismo mundo en el que vivirá 4 décadas después. Desde un punto de vista técnico esto es muy obvio, es decir, esto que estamos haciendo ahora, una videoconferencia a 10.000 kilómetros de distancia en tiempo real, era sencillamente inimaginable, era más bien un sueño cuando yo era un niño. Esto no era algo que pudiera ser posible, y mucho menos hacerlo desde mi casa. Eso sería inimaginable, ¿no? En muy poco tiempo estas cosas han podido aparecer, pero no solo estas. Facebook, Twitter, por hablar simplemente del campo de TICs, son conceptos que hace 10 años, 12 años simplemente no eran ni palabras con significado y hoy transforman de forma muy significativa nuestras vidas. De tal forma que vivimos en un tiempo, en este comienzo del siglo XXI, del tercer entorno, del cambio intrageneracional, que de alguna forma enmarca lo que ha supuesto o lo que supone la institución escolar en la historia de las relaciones humanas y en relación también con las tecnologías. Quisiera señalar de forma muy clara que la institución escolar, la escuela, no existe propiamente como un sistema, como una forma de educación, o sea, la educación no es escolar en el tiempo del primer entorno, en el tiempo del cambio suprageneracional. Igual que las técnicas que entonces se dan son meramente artesanales y el aprendiz aprende con el artesano, con el maestro, la educación casi se asimila prácticamente a socialización y no son necesarias instituciones que, digamos, escolarizando, encerrando a la infancia durante muchos años, se encarguen específicamente de su formación, tanto ciudadana como profesional o técnica. Eso es algo propio de la modernidad y propio de las sociedades industriales, es decir, la aparición de la escuela como una institución de encerramiento masivo de la infancia es próxima en el tiempo y lógica en cuanto a su relación con las tecnologías industriales, con las sociedades industriales. La educación entonces es sinónimo de escolarización y por esa razón la historia de la educación escolar universal es una historia que tiene apenas un siglo de existencia, siglo y pico o algunas décadas, depende del lugar donde nos encontremos. Y además es plenamente funcional. Si la técnica va a cambiar en una escala que es intergeneracional, la formación para las técnicas de cada tiempo pues se puede hacer con la formación inicial de alguien que entra a los 3, 4 o 5 años en la institución educativa y sale de ella a los 14, 16 o 23, 25 años si alcanza una educación superior, pero que con esa formación le va a servir, digamos, para toda su vida, entendiendo que la formación que provee la educación básica, la educación universitaria, es suficiente para el ritmo de cambio que tiene una sociedad, que es un cambio intergeneracional. Lo que sucede es que vivimos en un tiempo donde el cambio es más rápido que las generaciones, vivimos en un tiempo donde las relaciones ya no están limitadas a lo presencial, las propias instituciones físicas tienen menos relevancia en este tiempo, las instituciones tradicionales, y esto supone que este nuevo momento técnico, el de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, comportan un reto para redefinir en qué formato, en qué contexto podemos situar la educación. Es decir, si la educación era mera socialización en las sociedades primitivas, era educación escolar en las sociedades modernas, industriales, cómo va a ser la educación en un tiempo en el que el ritmo de cambio se ha acelerado y las relaciones ya no responden a las lógicas clásicas del segundo entorno, de la ciudad, de los espacios presenciales. De ahí el interrogante que señalaba. Y ese interrogante es un poco el que quería mostrar con esa imagen, ¿no? esa perplejidad que nos sitúa, cómo algo tan difuso, tan abierto a nuevas formas de participación como son las TICs, están entrando en la escuela y generando en ella procesos de no siempre fácil comprensión. Me gustaría ahora, para promover una cierta reflexión sobre todo esto, analizar y en cierto modo también mostrar experiencias prácticas de educación presencial, un fenómeno que se viene dando en los últimos tiempos, que es relativamente marginal en España y quizás en nuestro contexto, en la región, pero que es ya bastante frecuente en otros ámbitos, por ejemplo en Estados Unidos, que es el fenómeno del homeschooling, de la desescolarización, de la renuncia a escolarizar a los niños, ¿no? En el año 99, esta es la imagen que aparece ahí, es la primera noticia de la que yo tengo constancia, de un caso de homeschooling en España. Gabriel, ahí vemos la imagen de la madre de Gabriel con un ordenador bastante antiguo del año 99, pues se estaba educando sin ir a la escuela que tenía en su pueblo. Gabriel vivía en Almería, una zona del sur de España, y él no iba a su escuela.
él iba al Clownard School en Estados Unidos a través de una educación virtual. Algo, no sé si parecido, pero relacionado con lo que podemos estar haciendo nosotros aquí ahora en cuanto al modo de relación, donde el espacio parece no ser tan importante para la comunicación. Ahí se habla de sentencias contradictorias porque obviamente la desescolarización del niño contraviene, no está conforme a la legislación española. La educación es obligatoria en España, pero también lo es la escolarización. Y, bueno, esa madre tuvo un conflicto con la inspección educativa, con el sistema educativo, los jueces finalmente fallaron a su favor y el niño, creo, por lo que supe de la historia, pues no fue escolarizado durante varios años. La noticia, ese tipo de noticias, han vuelto a aparecer en los medios de cuando en cuando. Esta noticia es del año 2010, también española. La casa no es una escuela, como ven ya el titular parece pronunciarse en contra de este modelo, si bien lo que estamos viendo en la fotografía, en esa imagen, es un fenómeno de desescolarización, de renuncia a llevar a los niños a la institución, que no parece culturalmente empobrecedor. Da la impresión de que es una familia culturalmente rica, con ciertas inquietudes, ahí se ve música, se ve actividad sobre esa mesa, y pareciera que son los padres los que se hacen responsables de la educación de los niños. En ese sentido, ellos consideran que contra lo que dice precisamente Fernández Enguita en el artículo de opinión que aparece a la derecha, escolarizar para ellos no es la mejor forma de educar y ellos creen que pueden reclamar el derecho a educar a sus hijos de un modo no escolar, de un modo distinto. En el año 2010, según el artículo de este periódico, eran más de 400 familias las que en España no llevaban a sus hijos a la escuela, ya digo, por esta objeción al sistema escolar. 1.500 serían ya en este artículo, perdón, el anterior es de 2008, este es de 2010. Se hablaba en 2010 de 1.500 familias que educan a sus hijos en casa. Bueno, parece que es un fenómeno levemente creciente. Sí que hay que señalar que en Estados Unidos se habla de 2 millones de niños sin escolarizar practicando el homeschooling. Y bueno, este mismo año vuelve a aparecer otro artículo, otro reportaje amplio, nuevamente pronunciándose de una manera bastante nítida. La educación en casa aísla y adoctrina. Parece que el periódico se pronuncia en contra de este modelo emergente nuevo que parece impugnar el sistema educativo tradicional. Lo que viene ahora realmente no son más noticias reales, sino un artefacto, un invento que nosotros como profesores hemos hecho para preparar para el aula, para el propio espacio educativo con jóvenes, un debate sobre esta cuestión. No solamente para analizarla, sino para vivirla en cierto modo, para participar en la decisión sobre si tiene sentido ese derecho a la educación por Internet por parte de las familias. O sea, si el futuro de la escuela de la educación, podría estar en un formato distinto al de la educación escolar tradicional. Piden para sus hijos el derecho a la educación por Internet, dice el titular del País, y esto abriría una controversia. Este titular nunca ha existido, es una noticia falsa, lo hemos montado nosotros con la intención de promover un debate en el aula. La idea de fondo es bastante clara. Si en España y en muchos otros países los padres tienen derecho a elegir el modo de educación de sus hijos, por ejemplo, eligiendo entre la red pública y la red privada, ellos pueden elegir escolarizar no en la escuela pública, sino en otro lugar a sus hijos porque se adecúa más a su ideario, a su manera de entender la educación. Hoy que tenemos unas nuevas tecnologías con capacidad para desarrollar formatos de educación a distancia muy potentes, que están muy consolidados en los niveles de posgrado, incluso de grados, en el nivel universitario, ¿por qué no extenderlo también al nivel básico? Y esos padres que tienen muchas razones contra la escuela reclaman el derecho a educar a sus hijos. El Estado puede reclamarles que lo eduquen, pero no necesariamente haciéndolo de una forma presencial, es decir, no llevando a sus hijos necesariamente a una escuela. Y ahí se abre un debate que en el artículo se detalla, Internet o escuela, el derecho es que debe o no reconocerse a estos padres a educar a sus hijos en sus propios hogares, que por cierto está ilustrado con una imagen, esa sí es una imagen real, ya tiene bastantes años, será el modelo en que hace 8 o 10 años en alguna comunidad autónoma española se integraban los ordenadores dentro de las aulas, como ven, en un pupitre compartido por 2 alumnos. Hay algún artículo que es real, el de abajo, Notas ingenuas para una utopía educativa, que habla, Fabricio Caivano habla precisamente de estas cuestiones relacionadas con la llegada de las TICs al ámbito escolar y los retos que eso supone. Imaginamos una especie de juego irónico que la Organización de Estados Iberoamericanos, la organización con la que hemos desarrollado muchos de estos materiales, de estas propuestas educativas, pues hubiera convocado, algo que no ha ocurrido ni seguramente ocurrirá, pero bueno, la imaginamos, una conferencia iberoamericana sobre legislación educativa, que llevara ese como subtítulo, ¿la educación es un derecho o es una obligación? Y fuera la OEI, digamos, el espacio donde se fuera a debatir todo esto, invitando a los actores con puntos de vista
relacionados con este tema, con opinión sobre ello, unos reclamando ese derecho familiar de los padres a educar a sus hijos del modo que les parezca más oportuno, en ese caso no escolar, y otros oponiéndose a ello. Imaginamos que los padres que están en contra de la educación podrían tener pues, ese acrónimo FELI, ¿no? Familias por una educación libre e independiente. Y ahora podríamos visitar un poquito su propia página web, ¿no? Donde argumentan algunas de las razones para reclamar la desescolarización, el homeschooling en este caso, ¿no? ¿Por qué exigimos el derecho a la educación de nuestros hijos en nuestros propios hogares? Pues la pregunta que ellos hacen es de quién son nuestros hijos. ¿Los hijos son suyos o son del Estado? Por cierto, una pregunta que parece coincidir además con una forma de plantear las cosas muchas veces desde la propia institución docente, donde muchas veces se reclama a los padres mayor compromiso con la educación de los hijos. Estos padres dicen efectivamente, nosotros nos comprometemos, pero nos comprometemos del todo. Es decir, no queremos aceptar que nuestros hijos deban ser educados en unos tiempos, a unas horas, con profesores que a lo mejor no son desde nuestro punto de vista los más adecuados o los que lo hacen mejor, o que no lo hacen mejor que nosotros. Estaríamos hablando de padres con cierta capacidad para llevar adelante esa empresa. Además, con cierta capacidad porque suelen trabajar en red y esta página web precisamente es un ejemplo de ello. Ellos están unidos y se organizan también con instancias virtuales para llevar adelante su proyecto. ¿Es la escuela el único lugar en que podemos educar a nuestros hijos? Ellos dicen que esa pregunta antes solo tenía una respuesta. Sí, era evidente que solo en la escuela se podía educar a las personas. Ellos mismos, de niños, tuvieron que ser educados en escuelas, pero porque no había alternativa. Hoy sí hay alternativa, tanto porque los padres tienen otra situación, otro contexto cultural, otras formas de trabajo, probablemente practiquen el homeworking también ellos, y porque tienen sistemas a distancia que les ayudan en esa empresa, ¿no? Las ventajas que para ellos tiene la educación en casa, sin escuela, son muchas, ¿no? Y ahí en la página recogerían algunos testimonios de familias que educan a sus hijos sin llevarlos a la escuela. Por ejemplo, Víctor Montes y Adelaida García vivirían pues, en un pueblo relativamente alejado de una ciudad con institución escolar en Argentina y a ellos les parece que los contextos rurales suponen pues eso, un problema para la educación de los niños, porque si su hija va al colegio tendría que ir con un transporte escolar, que tendría que levantarse cuando aún es de noche, recorrer más de una hora con el autobús, con los riesgos que eso supone, y a ellos les parece que, bueno, que digamos está más integrado en su entorno si la educación, por lo menos durante una buena parte de su infancia, la desarrolla en el propio contexto familiar. Jorge Fernández y María Cárdenas, desde México, son padres de un niño sordo, de un niño que no oye, que cuentan en ese testimonio que habían llevado a su hijo a la escuela presencial, les habían dado, bueno, pues muy buenas ideas sobre cómo desarrollar esa escolarización, les habían hablado que tendría muchísimo apoyo, pero la experiencia no fue tan positiva como esperaban. Lo cierto es que el niño quedó integrado, según cuentan ahí, con los pocos niños que había en la escuela que tampoco oían, pero más o menos aislados de todos los demás, a los que el resto de los niños llamaban los que hablan con las manos, ¿no? En cierto modo ellos ven que este nuevo formato de educación atiende mejor la diversidad, la discapacidad en ese caso que tiene su hijo. Otra diversidad, no voy a decir discapacidad, pero otra diversidad que estaría presente también, pues son estos dos españoles de apellidos no tan bonitos, Seco y Hermosillo, Andrés Seco y Gloria Hermosillo, que tienen un hijo superdotado, ¿no? Según ellos, según los test que les han hecho, y al que la escuela no le da suficiente respuesta, como mucho adelantarle un curso, quizás, llevarle a una edad superior a la que le corresponde, lo que a veces provoca conflicto, porque el niño siendo más pequeño en edad, sin embargo, es más listo, más capaz que los mayores, y eso hace que no tenga buenas relaciones sociales y demás. Total que ellos consideran que programas adaptados de desarrollo de la inteligencia a través de Internet y con una atención muy estrecha en casa son más fructíferos para la educación de su hijo. También Arsenio García y Luisa Rencón desde Perú nos hablan de un testimonio de que ellos al fin y al cabo siempre han llevado a su hijo a los mejores colegios, fuera del Perú incluso. Su familia tradicionalmente se educaba en los mejores colegios ingleses, norteamericanos, una tradición de una élite social que ahora mantiene ese mismo modelo, pero sin necesidad de ir tanto al aeropuerto. Es decir, la educación a distancia les permite hacer ese mismo modelo elitista, selectivo, pero sin salir prácticamente del entorno donde viven.
Otros lo hacen por una especie de militancia ideológica, ¿no? Desde Costa Rica, pues Luis Monfordo y Teresa Prado quizás estén advirtiendo que estos nombres ficticios, muchos de ellos contienen también guiños, ¿no? Luis Monfordo nos recuerda en cierto modo a Lewis Mumford, algunos otros personajes que ahí aparecen también, ¿no? Nos hablan de un contacto más directo con la naturaleza, del aprendizaje a partir de los saberes propios de la comunidad, del entorno rural. Ellos encuentran ahí un motivo de arraigo en el territorio, en la cultura tradicional donde ellos viven, ellos son artistas, pues para simplemente no escolarizar a su hijo tampoco. O en Chile, Ernesto Ferrer y Marta Álvarez han ido a hablar del peligro escolar, del acoso, del bullying, de los problemas que existen en las escuelas, y les parece que esta es una buena alternativa y además no tan costosa, dado que la educación a distancia a través de Internet es más barato que los colegios privados caros que le alejarían a su hijo de esos, entre comillas, peligros que parecen acecharle en la escuela presencial, ¿no? No sé si estará en la sala, imagino que no. Paula Quiroga, imagino que no, porque nos lo hemos inventado nosotros. Sería una uruguaya que ahí no hay, como ven, no hay padre, es una mujer sola, con un modo de vida muy distinto quizás a las familias tradicionales, incluso también un modo de ganarse la vida, porque ella practica el homeworking, ¿no? Y ella señala ahí que si ella trabaja en su casa y apenas va una o dos veces al mes a reuniones de trabajo a la matriz de su empresa, pero su trabajo lo desarrolla en casa, es en una profesión liberal, pues le parece que ahora que tiene a su hija, pues también puede hacer lo mismo en la habitación de al lado. Su hija está más cerca de ella durante más tiempo, mejor atendida, sin que eso además signifique, a lo mejor es algo que están pensando a medida que estoy hablando, ¿no? Problemas en la socialización de la niña, porque ella dice que no es el espacio del aula el mejor lugar quizás para la socialización y que las actividades deportivas, de música, de danza, de otro tipo de, o incluso simplemente las lúdicas en el parque, las puede propiciar por la tarde o por la mañana en otros momentos con su hija sin que necesariamente tenga que ser el encierro con un profesor que no ha elegido y con unos compañeros con los que a lo mejor solo coincide el apellido, tenga que sentarse durante esas horas con ese compañero, el modo tradicional de socialización, el propio de la escuela. Ya le ve ventajas y por tanto tampoco escolariza a su hijo. Como ven, he hecho un repaso de los testimonios, de las razones de esas escolarizaciones para alejar un poco esta idea del homeschooling del modelo tradicional que casi siempre es de tipo ideológico religioso. Muchas veces es verdad que el homeschooling se asocia con esa idea de negar a los niños el contacto con ideas que probablemente desde ciertos puntos de vista religiosos muy radicales puedan ser consideradas negativas. También en su página contendrían reseñas de libros hipotéticos, como este de Iván Burcolt, Nuevos Guiños, Iván Illich, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, que se habrían reunido en un solo nombre, en un libro llamado La crisis de la escuela en el siglo XXI, editado por Ediciones del Límite en el año 99, y en la página 21 precisamente, pues habla de la escuela y de Internet, lo que supone Internet para la escuela, y se alegra este hipotético autor, este imaginario autor, de la desaparición de la institución escolar. Es decir, no solamente plantea que es una buena noticia ese reclamo de derecho individual, sino que sería una magnífica noticia la extensión de ese movimiento, porque significaría el fin de una institución dedicada al encerramiento de la infancia, ¿no? De alguna forma, ahí comentan que igual que los hospitales psiquiátricos nacieron en el siglo XIX y desde luego se han atenuado y en algunos lugares han desaparecido su papel en nuestras sociedades, o incluso el reclutamiento obligatorio del servicio militar largo de una parte de la juventud, sobre todo de los hombres, son fenómenos que están en trance de desaparición. El tercer elemento de este tipo, heredado del siglo XIX todavía, de encerramiento, que sería la escuela, les parece que también es una excelente noticia su eventual desaparición a manos de este movimiento social del homeschooling. Ahí hay estos son enlaces reales, estos sí son ciertos, porque el movimiento social del homeschooling no es minoritario, existe, va creciendo, es creciendo, y sobre todo en la red tiene muchos vínculos, mucha actividad. Imaginamos que al lado de esos padres que reclaman ese derecho, habría obviamente empresas, como esta Corporación de Empresas Multimedia para la Edición de Recursos Educativos, que proveen servicios útiles para los alumnos, para las familias, incluso para las escuelas presenciales y los profesionales, que también en estas herramientas de educación a distancia podrían encontrar ventajas. Y algo que seguramente ninguna escuela presencial puede decir, ¿no? Y es que ellos están en todo el mundo y en cada hogar a la vez. Es decir, que la presencialidad de esta empresa permite apoyar a todas las familias en cualquier lugar, ¿no? Bueno, hay una dirección de correo que supongo que no funcionará porque también es imaginaria. No sé por qué no aparece una diapositiva que nos hablaría de un tercer actor, que es CISE, la Confederación Iberoamericana de Sindicatos de Enseñantes,
que seríamos los profesores, en cierto modo, que no podemos estar a favor de la escolarización a distancia, ahí está, simplemente pues porque perderíamos nuestro empleo, es decir, evidentemente la existencia de escuelas presenciales con niños dentro de ellas y jóvenes dentro de ellas supone la existencia de la profesión del maestro. El formato de la educación a distancia no necesita o no necesariamente requiere tanta cantidad de docentes al cuidado de la infancia. Entonces, bueno, el presidente de esta confederación, Fernán Cuerda, entre otro guiño, Fernán Gómez era el actor que aparecía en la película de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, que era casi un homenaje al papel de la escuela republicana antes de la Guerra Civil Española, precisamente, ¿no? Entonces, este imaginario Fernán Cuerda reivindica el papel del encuentro entre el maestro y el niño y el insustituible papel de esa relación. Es decir, que ninguna máquina, ningún formato de relación a distancia puede relacionar los sentimientos, educar los afectos de una forma tan íntima y tan potente como la relación entre un adulto docente y un niño o un joven que convive con él muchas horas, muchos meses, incluso muchos años dentro de la institución escolar. Y por último, un quinto actor en esta controversia podría ser el Foro Paideia de Progreso de la institución escolar, que estaría presidido por otro personaje venerable llamado Sócrates Freire, ambos términos tienen resonancias que nos dicen un poco por dónde iría, que da 10 razones en defensa de la escolarización obligatoria. Dice, de alguna forma, que la escuela es una institución por la que él no entiende cómo es posible que ahora se esté planteando este debate, sobre la que no se entiende este debate, debido a que todavía es un proyecto inconcluso. Es decir, la escolarización no ha llegado al 100% de la población, hay muchos millones de niños todavía que no tienen escuela o escuela digna a la que asistir, y como sucede con la alimentación, pues cuando el verdadero problema de la alimentación es el hambre, en algunas sociedades opulentas se plantea el pseudo problema de la dieta, del adelgazamiento, como un problema tan esencial o tan prioritario como el anterior. Aquí sucede un poco lo mismo. Cuando el proyecto de la extensión de la escuela todavía no es un proyecto acabado, pareciera que debamos abrir el debate del fin de la escuela. Dice, le molesta profundamente tener que participar en él, ¿no? En todo caso lo hace y da varias razones en favor de la escuela. Él dice, se pregunta para qué sirve una escuela y él dice que para humanizar. Los seres humanos somos seres, a diferencia de cualquier otra especie, casi inacabados, no totalmente educados, ¿no? Totalmente humanizados, y el lugar donde mejor hemos construido ese espacio de humanización es la escuela. O sea, la escuela sirve para humanizar, ¿no? ¿Es lo mismo educar que enseñar? Pues no. Quizás la instrucción para un programa de vuelo de un avión probablemente se pueda hacer con un simulador digital, ¿no? Con un artefacto basado en una pantalla. Pero para educar a una persona, que es algo más que instruirla, necesitamos el contacto directo entre las personas, cara a cara, no mediado por una pantalla, ¿no? ¿Dónde se aprende a adquirir autonomía individual? Pues él dice que alejando al niño de la familia. Precisamente escolarizar es, en cierto modo, enfrentar al niño con lo objetivo, con lo que está más allá de él. Y en eso le hacemos también autónomo, ¿no? No le hacemos tan dependiente de un contexto a veces sobreprotector como puede ser la familia, ¿no? Donde se aprende a cooperar cuando tienes que vivir con otros y trabajar en equipo, algo que según él se hace en las escuelas y en los centros escolares, en los liceos. ¿Cómo se ayuda a las mujeres a incorporarse a la vida laboral? El planteamiento del homeschooling presupone que alguien va a estar en casa al cuidado de la infancia. Tradicionalmente será la mujer. La escuela ha sido un factor no solamente de mejora social, sino también de cuidado de la infancia durante muchas horas y mucho tiempo, y eso ha facilitado sin duda la incorporación de las mujeres a la vida laboral. Y ese sería también un problema que plantearía la desescolarización, ¿no? ¿Cómo se garantiza una formación básica igual para todos? Pues la escuela, que es un mecanismo igualador, que garantiza que la ciudadanía adquiere pues eso, unas competencias básicas comunes que permiten vivir en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo se evita la exclusión social? La escuela pública es una apuesta por la integración social, según él, y en ese sentido, a diferencia del fenómeno desescolarizador que deja privatizado en la familia todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de la integración de la vida social, la escuela nacional, la escuela pública en este caso, pues es un mecanismo muy importante de lucha contra la exclusión social. ¿O dónde se transmite la cultura de un país a las nuevas generaciones? Porque la escuela es también la escuela nacional, la escuela creada en un contexto determinado, en un país determinado y con una identidad propia. En cierto modo, el homeschooling, para él, tendría el riesgo también de la, entre comillas, McDonaldización de una sociedad. Es decir, que formas de vida y formas culturales que van más allá y que son a veces transnacionales, pero que van más allá de los intereses públicos, podrían dominar la manera de socializar, de educar a los niños, ¿no? ¿Cómo se aprende a participar en democracia? Pues también la escuela, que es una especie de laboratorio donde se puede pues, aprender a convivir y también aprender a tomar decisiones
en la vida democrática, ¿no? En suma, él viene a decir dónde se aprende a ser feliz de una forma integral, ¿no? Y él dice, en cierto modo, que lo más importante para lo que sirve una escuela es para humanizar y, por tanto, para aprender a ser feliz, ¿no? Y la felicidad es algo que todos vivimos en los espacios escolares, en las instituciones escolares. La verdad es que, bueno, esta última parte, si yo miro las imágenes de televisión de esta semana en España, donde está comenzando el curso escolar, no parecen tener confirmación, porque las imágenes muchas veces aparecen siempre niños llorando cuando van a entrar en la escuela y la noticia de la llegada del verano, o sea, ya en marzo, o sea, perdón, me estoy liando, en julio aquí, en junio, en España, el verano es un momento alegre. La huida de la escuela en ese momento es más bien alegre. Por tanto, la idea de que la escuela se asocia para siempre con felicidad para docentes y para alumnos, a lo mejor es discutible, ¿no? En cierto modo, esos 10 argumentos de Sócrates Freire nos muestran cómo el proyecto de la escuela es un proyecto que a veces no está siendo bien realizado. Y en ese sentido, la deserción que algunas familias plantean, pues tiene que ver con esto último, con que seguramente esa idea de asociar educación con felicidad no está siendo bien lograda en los contextos institucionales. Ahí vemos los 5 actores, los 5 grupos, en el medio está el de la OI, es el mediador, y eso en cierto modo simboliza el espacio de aula donde nosotros precisamente llevamos adelante estas controversias, porque esta controversia es una ficción para discutir sobre la relación entre la educación y las TIC, los nuevos contextos sociales en los que vivimos, entre los derechos y los deberes, entre la familia y el Estado como agentes responsables de la educación de la infancia. Y nuestros alumnos lo que hacen es representar esos roles. Es decir, en mis aulas promuevo debates de este tipo, donde unos alumnos van a adoptar el rol de FELI, de las familias, de los padres que reclaman la desescolarización, otros son los responsables de empresas que proveen servicios educativos de educación a distancia a través de Moodle o de las herramientas que sean, otros son docentes, son profesores que defienden la importancia de la escuela presencial y su carácter insustituible en relación con el mundo de las TICs, y otro grupo de alumnos encarna el papel ideológico de Sócrates Freire, de Paideia, que dice que tiene buenas razones para seguir defendiendo la escuela presencial frente al homeschooling. En el trabajo en el aula, ahora sí en el aula real, no en el aula virtual, tras la presentación de la controversia, nuestros alumnos llevan adelante un intercambio individual y en equipos, o trabajan en equipos, pero también lo trabajan individualmente en casa, buscando información, entrevistando a veces a personas reales que tienen que ver con esta temática, exponen los 5 puntos de vista, los 4 en realidad enfrentados, moderados por el actor de la OI, el mediador, se genera un debate abierto que lleva a una decisión final sobre el futuro de la escuela. Una decisión que no es arriesgada en ese sentido, porque no es real, no es una decisión que afecte nada más que al espacio escolar donde estamos aprendiendo a participar, que es el fin un poco de estas actividades, pero que permite reflexionar, a la vez que aprender a participar, ya digo, reflexionar sobre cuestiones pues, tan importantes y que quizás afectan al presente y al futuro de una forma tan relevante, como es la relación entre una institución heredada de la modernidad, como es la escuela presencial, y los cambios a los que estamos asistiendo en este mundo del cambio intrageneracional y del tercer entorno del que hablábamos antes. Todo este material forma parte, ya digo, de un proyecto, de un trabajo que está publicado por la OI, que lleva ese título precisamente, La Escuela en la Red, está publicado como libro, también tiene versión digital, y en el marco, por cierto, de un proyecto más amplio, ¿no? Donde existen otras controversias relacionadas con la ciencia y la tecnología contemporánea, pues una hipotética vacuna del SIDA que debe ser experimentada, antenas de telefonía que se instalaran en un centro educativo que generaran un debate sobre los riesgos para la salud, macroproyectos industriales en el Amazonas, una ciudad que tiene un conflicto sobre cómo debe usar una zona de su centro, cómo debe ser reurbanizada, un conflicto sobre la sustitución de un restaurante tradicional por algo así como un McDonald's, un problema con el contrato de unos ciclistas por parte de una empresa que fabrica eritropoyetina y que por tanto podría tener riesgo de ser acusados como dopados en ese sentido, la salud en el deporte es lo que está detrás de ello, controversia sobre la instalación de plataformas petrolíferas, la basura en la ciudad, los problemas del tráfico, la escuela en la red es el que hemos comentado, es decir, en el contexto de una serie de controversias todas ya simuladas sobre cuestiones que tienen que ver con nuestro presente y cómo el desarrollo tecnocientífico afectan al mundo en el que vivimos. Para ir terminando me gustaría suscitar pues algunas reflexiones a propósito de unas expresiones que son, en cierto modo, contradictorias, ¿no? Ahí va una pregunta, ¿no? ¿Son posibles las tarimas 2.0? A mí me surgió esta pregunta a finales del año 2009, donde sucedieron en España a la vez
dos acontecimientos muy curiosos. Se ponía en marcha el proyecto Escuela 2.0, que es un proyecto análogo al Plan Ceibal de allá de Uruguay, a Conectar y Igualdad de Argentina. Es el proyecto de proveer de ordenadores individuales para los alumnos y cambiar de ese modo las prácticas educativas usuales dentro de las aulas. Pero a la vez que eso sucedía, a finales de 2009, en ese mismo momento, algunos gobiernos regionales promovieron un intenso debate sobre el cambio legislativo que refrendara la autoridad del profesor. Se planteaba el tema de que había un déficit de autoridad del profesor y que legalmente había que dar autoridad del profesor. En cierto modo, para mí la tarima simboliza esa idea, o sea, regresar, reinstaurar el papel de la tarima en el escenario del aula. Y a mí me surgía el debate de cómo un país a la vez podía estar hablando de la educación 2.0, de la vida 2.0, de la interacción, de la participación, a la vez que se estaba planteando el problema del regreso a las formas de relación entre los adultos profesores y los estudiantes. Como vemos en esa irónica imagen, evidentemente el modo de participación del niño que levanta la mano para pedir la palabra a la parte de la maestra está a bordo de su tarima explicando la lección, parece inconmensurable con los dispositivos más propicios para la participación, más propicios para otra forma de relación, más bien 2.0, que para ese uso de la tarima, ¿no? En este momento yo creo que vivimos, es verdad, en unos tiempos escolares de gran perplejidad, porque al menos acá, en España, en Europa, yo creo que en muchos lugares del mundo, se pueden estar dando estas contradicciones sin ningún problema. O sea, estamos apostando en las dos direcciones casi a la vez. Y a uno le lleva la pregunta de si está agonizando la escuela, es decir, si finalmente Feli tendrá razón y están simplemente reclamando algo que corresponde a un tiempo que está a punto de nacer, si la escuela está agonizando, ¿no? Que es algo que yo creo que en cierto modo presenta pues una película que quizás ha tenido bastante éxito acá en España y en Europa, que es, bueno, en la versión original en francés, no sé cómo se habrá visto allá, Entre los muros, La clase es la traducción que se le hizo en España, que nos presenta un mundo escolar casi peligrosísimo, con unos adolescentes que aunque en esa fotografía parecen dóciles, el chico de la izquierda atrás ya muestra el gesto que luego en la película tiene, y que nos muestra un papel para el profesor terrorífico, es decir, verdaderamente dentro de los muros del aula están sucediendo cosas terribles que hacen que la función de la escuela ya no pueda tener nada que ver con lo que fue un tiempo atrás y que en cierto modo evidencia que la escuela, que ese modo de convivencia dentro de las aulas está llamado a desaparecer y además que desde un punto de vista donde parece que el papel del profesor es sumamente negativo. Tampoco es nuevo esto, ¿no? Porque si esta película es de 2008, Entre los muros es de 2008, pero en el año 78 Pink Floyd sacaba su disco The Wall, ahí está parte del texto, ¿no? De la canción que nos dice algo sobre la relación entre los alumnos y los profesores, y poco tiempo después Alan Parker en el 82 dirigía una película sobre ese mismo disco que nos mostraba otra vez una visión muy negativa de la institución escolar. Sucede que ahora, curioso tiempo, el malo de la película era el profesor, ahí le ven, un verdadero monstruo, que está apretando a los pobres niños que entran en la institución escolar y sacándolos uniformados a modo de chorizos, ¿no? De cierto modo la escuela hace eso con la cabeza de los niños. Esto es curioso porque si lo analizamos generacionalmente sucede que el profesor de Entre los muros era justamente el niño del muro de Pink Floyd. Es muy curioso, ¿no? Es decir, parece que siempre le ha tocado la parte reivindicativa o crítica de la historia. Es decir, ahora los malos son los alumnos, el bueno es el profesor, antes el bueno era el alumno, el malo era el profesor. Parece que hay una generación que quizás se corresponda pues con la que tenemos esta edad media, en la que compartimos algunos, ¿no? Que ha tenido ese tiempo donde antes podía criticar a la escuela desde el lado de alumno y ahora parece que pudiera criticar a la escuela desde el lado del profesor, ¿no? En los dos casos parece que su papel no tuviera tanta responsabilidad. Era siempre otro el culpable de los males que acontecían en el lugar donde estaba. Sea como estudiante, los malos eran los profesores, sea ahora como profesor, los malos son los alumnos. No sé si es un tema generacional, pero a mí sí me gustaría distanciarme de esta visión y plantear otra acepción al término agonía, en ese sentido de Unamuno, ¿no? De que la agonía no es solamente el preámbulo de la muerte, sino que también puede ser un tiempo de crisis, ¿no? Pero de crisis que puede ser fructífera y positiva. Y recordar, reivindicar cosas que están aconteciendo ahora, justamente en esta década, en la década de los bicentenarios, de los procesos de independencia de América Latina, de los países de América Latina, en el que en el horizonte del año 2021, desde 2010, se inicia este proceso de las independencias, de la conmemoración de los bicentenarios,
pues se plantea este gran proyecto de las metas educativas para conseguir que esta generación, la que se educa en esta década, sea la mejor formada de toda nuestra historia, de toda la historia de la región. Es verdad que quizás no sea demasiado difícil porque no tenemos una historia escolar tan boyante en el pasado, quizás no todos los países, pero muchos de nosotros no, como para no poder hacerlo mejor en el futuro. Pero desde luego este tipo de horizontes nos ayudan a promoverlo. Y ejemplos de ello, que yo creo que son bastante más ilusionantes que lo que hemos visto antes, son Luces para Aprender, por ejemplo, ¿no? Ese proyecto de llevar luz eléctrica y por tanto conexión a Internet, por tanto conexión al tercer entorno del que antes hablaba, a más de 60.000 escuelas en América Latina que no disponen de luz eléctrica y cuyos niños, por tanto, no saben lo que es tener contacto más allá de ese primer entorno en el que ellos viven. Es un proyecto que además está basado en la cooperación entre escuelas, es decir, que escuelas de las partes del mundo que sí disponen de estos medios, de esta riqueza, son las que van a apoyar, las que apoyan, no solo las escuelas, pero también las escuelas, ayudan a que un proyecto como este se lleve adelante, ¿no? De tal modo que no solamente esos niños que desde las escuelas del mundo rico ayudan a los otros, no solamente ellos ayudan a aprender a esos niños como los que vemos en la foto, sino que también aprenden a ayudar, lo cual seguramente es un objetivo muy importante, ¿no? En las dos caras de esta idea de la cooperación internacional, ¿no? También en esta misma idea, en el marco del proyecto Metas 2021, la existencia de instituciones como el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación son elementos que ayudan a dinamizar esta nueva relación entre las TICs y la escuela, que no consiste en una confrontación, al modo en que antes señalábamos con la reflexión sobre el proceso sobre el reclamo del homeschooling, ¿no? Incluso hay cursos de formación docente relacionados con estos temas desarrollados precisamente por Ibertic, cuya sede está ahí muy cerca, precisamente en Buenos Aires. Y ya para cerrar y bueno, para generar una sonrisa a la par que una reflexión, pues esta nueva reflexión de Forges, ¿no? Para que cuando seas mayor, esto, qué sé yo, por ejemplo, verás, no, para que puedas, no, tampoco, pues bueno, prestigioso filósofo intentando explicar a su hijo por qué debe ir al colegio. Yo creo que sí, que sigue habiendo buenas razones y que el filósofo encontrará buenas razones para hacerlo, pero que pasan en cierto modo por introducir ese carácter participativo que tiene este nuevo escenario de comunicación, de la red, de Internet, del tercer entorno, de las TICs, también en el ámbito escolar, sin entender que esa relación tenga que ser necesariamente de confrontación. Bueno, muchas gracias y quedo dispuesto para cualquier comentario.